¿Cómo andan? Bienvenidas. Vamos a hablar hoy de un tema que se me ocurrió tratarlo básicamente porque estaba viendo esta película que ven ahí debajo, que se llama Agosto, con Meryl Streep y Julia Roberts y otros actores así como muy buenos. Es una película además muy buena, que muestra de una manera cruda lo que tiene que ver con las familias tóxicas, como se los llama hoy en día las cosas, que en realidad tienen que ver con familias disfuncionales. Así que gracias a esa película, que obviamente les recomiendo, vamos a hablar un poquito de esto hoy. Básicamente, las familias disfuncionales tienen patrones de conductas que generan daño. Usualmente el daño es recibido por los hijos o las hijas, donde hay maltrato psíquico o físico. En otro momento hablaremos de lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil intrafamiliar. Algunas de las diferentes conductas que aparecen son que no se respeta a la persona en su individualidad. Si la persona no es como el resto de la familia, si no sigue los mismos patrones, las mismas conductas o las mismas creencias, esto es dejado de lado, es cancelado, es no aceptado. Por otro lado, podemos encontrar conductas contrapuestas. Por un lado, el control total. Aquellas personas que se las controla completamente y que, por ejemplo, se les dice, cuando son niños o niñas, deja la tarea esta que a vos te cuesta tanto, la hago yo, marcándole a través de esta conducta de sobreprotección que es incapaz y que no va a poder hacer nada, que por eso lo tiene que hacer la madre o el padre u otra figura de la familia. Esto le dice a la persona que no vale y que esto da la opción de que pueda ser manipulado o manipulada. Otra conducta muy común tiene que ver con directamente el abandono. La falta de flexibilidad, donde se le marca a la otra persona que el cambio no va a ser bienvenido. La falta de límites, que permite que la persona no pueda tener ese espacio donde se autorregule, por ejemplo, a nivel emocional o a nivel de conducta. Los límites y la construcción de los mismos forman parte del amor. No tenerlos genera más inseguridad y genera una búsqueda a través de conductas de un pedido de que estos aparezcan. No hablar de los problemas, lo cual obviamente destruye la posibilidad de que haya algún tipo de cambio y que la gente se empiece a sentir mejor. Y abuso de todas las clases, que inclusive pueden llevar a las personas que terminen generándose conductas que las dañan a sí mismas, como el exceso en el consumo de alcohol, conductas peligrosas para su propia persona, entre otras más. Las causas van a ser multifactoriales. En general, las familias que hay abuso, suele haber un historial de abuso en la familia, estilo de crianzas autoritarios, madres, padres, lo que haya en ese momento, ausentes, que eso no significa que no necesariamente estén como corporalmente, sino que no cumplen su función adecuadamente. Baja autoestima de las personas que están criando, entre otras. Recordemos que la crianza no es un determinismo. No somos el producto de nuestra crianza. Las personas, cuando somos adultas, podemos hacernos responsables de nuestra vida y poder actuar en consecuencia. Y que si alguien no ha sido una persona que ha recibido amor en su infancia, no significa necesariamente que no pueda darlo en su vida adulta. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta, primero para no justificar las conductas de daño de las personas que lo producen, con esto de, bueno, tuvo una mala infancia, entonces produce y repite este patrón de conducta, porque no necesariamente la persona que genera una familia disfuncional, una familia tóxica que produce conductas de daño, ha sufrido en la infancia de conductas similares. Entonces es importante poder tener siempre esto en claro. ¿Qué hacer? Pedir ayuda para cuidar la propia salud. En muchos casos va a haber que alejarse físicamente, porque si estos cambios no son permitidos y si no se pueden hacer otras cosas, básicamente no se va a poder cuidar la propia salud. Entonces la toma de distancia va a ser necesaria. Esto en muchas ocasiones genera
mucha culpa, porque socialmente tampoco hay una habilitación de que las personas que son dañadas por sus padres y sus padres se alejen. Está muy mal visto, lo cual obviamente refuerza la conducta de daño y la conducta de violencia por parte de esas madres o de esos padres. Aprender a cambiar las dinámicas con las personas que se pueda. Quizás se tiene una madre y un padre violento, pero hay una abuela, hay una tía que no están dentro de este patrón. Y quizás con esas personas sí se pueda mantener un vínculo más saludable. Puede ser una persona que haya sido un adulto de referencia o simplemente, por ejemplo, puede ser un hermano o una hermana. Y también es importante aprender que el apego no es malo siempre y cuando sea un apego saludable.